Y para hablar de este asunto le agradezco mucho nos tome la comunicación a Elías Camaji. Él es politólogo, internacionalista, periodista, reportero en México de El País. Elías, gracias por tu tiempo. Buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. El cliente del juez César de Castro, es decir, Genaro García Luna, acusaba persecución política en su contra y ese era el argumento para solicitar un nuevo juicio, Elías, que hoy fue rechazado por Brian Cogan. Así es, Juan Pablo. Sí, vemos el final después de más de un año de batalla judicial de esta telenovela, ¿no? En Estados Unidos, finalmente el juez Brian Cogan ha rechazado la petición de Genaro García Luna que argumentaba esa persecución política, pero también una serie de anomalías, irregularidades, inconsistencias en los testimonios que se presentaron. Y bueno, Cogan fue muy contundente en su respuesta, dijo que no alcanzó a argumentar con suficiencia para que se repita o se reponga este proceso judicial en Estados Unidos. ¿Cuál sería el destino a partir de esta decisión del juez Brian Cogan, Elías? Algunos medios cabecearon hoy la nota afirmando que Genaro García Luna podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Bueno, esa es una posibilidad. Se espera que finalmente sea el próximo 9 de octubre cuando se dicte sentencia a Genaro García Luna, que es el exfuncionario mexicano que de más alto rango que ha pisado una corte en Estados Unidos. Hay que recordar eso, y que ha sido condenado de estos 5 delitos, como ya se introducía en la nota. Y la Fiscalía pidió en noviembre que se le diera cadena perpetua. Ahora estamos hablando de un juez que fue el mismo que llevó el proceso contra el Chapo, que también le dio cadena perpetua más 30 años en una sentencia que ya se ha vuelto célebre, Juan Pablo, de una cadena perpetua más 30 años, ¿no? Más grande que la vida, ¿no? Entonces pues, será difícil, eso es lo que pide la Fiscalía. La defensa de Genaro García Luna, César de Castro, ya ha dicho que va a apelar la decisión del juez. Entonces esperamos que, bueno, habrá esta sentencia en octubre, ya en unos meses, y que después habrá un proceso de apelación que puede ir escalando en los escalafones del sistema de justicia de Estados Unidos. Elías Camaji, ¿el juez Brian Cogan podría escribir de su cabeza, de su memoria, el ir y venir del cártel de Sinaloa y el ir y venir del narcotráfico en México, pues prácticamente del 2000, del 2005 hacia acá? Es decir, entre Genaro García Luna, Joaquín Guzmán y el venidero juicio de Ismael Zambada, Cogan tiene muchísima información en su cabeza. Sí, aquí hay que ser muy claros de lo que estamos hablando, Juan Pablo, porque estamos hablando que el principal tribunal, el tribunal más determinante, más influyente en la lucha contra los cárteles mexicanos, no está en México, sino que está en Estados Unidos, y está concretamente en Nueva York, en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York, que está en Brooklyn, y que fue la misma corte donde fue condenado el Chapo Guzmán en 2018-2019, finales de 2018 empezó el juicio, de 2019 se dictó el veredicto. Después, el año pasado estuvo Genaro García Luna, ¿no? Y ahora, si se confirma la información que adelantó el New York Times esta semana, pues será el Mayo Zambada quien empiece esa cárcel, ¿no? Y es probable que lo lleve el mismo Cogan, porque hay que recordar que hay varias causas abiertas contra Ismael El Mayo Zambada en diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora que está detenido en Texas, pues enfrenta 7 cargos, por ejemplo, ¿no? Que incluyen lavado de dinero, narcotráfico, delincuencia organizada, unos asesinatos involucrados a sus actividades criminales. Pero cuando vayas a Nueva York, si es que se confirma esto, pues enfrentará otras cosas. ¿Qué cambia en la causa de Nueva York? Que en Nueva York pues fue donde se presentó esta causa por fentanilo, ¿no? Los cargos que enfrentaba en Texas, por ejemplo, eran de hace muchísimos años, de hace 12 años, ¿no? Sí. Los cargos empezaban en 2008, ¿no? Entonces se hablaba de la lucha con el cártel de Juárez, se hablaba de una realidad completamente distinta. En el caso de García Luna se hablaba de los Beltrán Leiva, ¿no? De los primeros años de la guerra contra el narco, de una colaboración en contubernio con el cártel de Sinaloa, que empezó desde la administración de Vicente Fox, ¿no? Ya hace pues, más de 20 años. Y si el caso de El Mayo Zambada se va a Nueva York,
pues vamos a tener una imagen mucho más interesante y Sin mucho más duda. actualizada del panorama criminal en México, ¿no? Ahora, yo creo, Juan Pablo, que hay que traer a la reflexión lo que implica esto, ¿no? Porque, ¿qué implica que el principal tribunal contra el narco en México no está en México? Pues tiene consecuencias increíbles, ¿no? Para México, ¿no? No podemos procesar a estos personajes en nuestro territorio, Y ¿no? sobre todo, Sí. y sobre todo cuando, quién sabe cómo, los criminales más buscados de este país aparecen en un aeropuerto particular en Estados Unidos. Quién sabe cómo, porque hasta el momento ni el gobierno mexicano ha podido obtener la información a través de la DEA. Elías, hemos visto casos como un hijo de Ismael Zambada, hijos de Joaquín Guzmán, hablando de Ovidio, si es que se confirma que su estatus cambió, que han obtenido beneficios a partir de declarar en contra de un personaje quizás de mayor rango que ellos mismos. ¿Genaro García Luna podría correr la misma suerte si declara, por ejemplo, contra Felipe Calderón? Bueno, es una posibilidad. El problema del sistema de justicia de Estados Unidos es que funciona como una especie de cadena alimenticia, ¿no? Al revés, el pez más chico delata al más grande, ¿no? Y así es como van cayendo estos grandes capos o incluso los grandes funcionarios, ¿no? Entonces el problema de García Luna es que tiene que ir más arriba que él. Entonces tendría que ir hacia algún expresidente o incluso hacia algún jefe criminal, ¿no? Que Estados Unidos considere que está por encima, ¿no? Sí. Pero así es. Ha sido un caso el de Ismael El Mayo Zambada impresionante porque nadie sabe en México cómo es que llegó de repente a un aeropuerto rural en Nuevo México junto con el hijo del Chapo Guzmán. Y la estrategia de justicia de Estados Unidos es estrechar el cerco, entendiendo que las organizaciones criminales se basan mucho en las relaciones familiares, en las cúpulas, ¿no? Están los hijos del Chapo y del Mayo. Por ejemplo, en el caso del Mayo, tiene 4 hijos varones, y estos 4 hijos, 3 han estado por lo menos ya bajo custodia de Estados Unidos. Estamos hablando de Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, estamos hablando y de Joaquín por las mismas. Los que están libres ya estuvieron en la cárcel por otras razones, recordarás aquella historia en Jalisco, y los que no estaban en la cárcel en ese entonces, pues hoy están ya encarcelados en Estados Unidos. Elías, gracias por tomarnos la comunicación y por tus apuntes, un gusto. Igualmente, Juan Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias, es Elías Camaji, él es politólogo internacionalista, periodista, reportero en México de El País. A propósito